Jonathan y David, una amistad fuerte, pero Saúl envidia la fama de David. Primera de Samuel, capítulo 18. Después que David terminó de hablar con Saúl, Jonathan se hizo muy amigo de David y llegó a quererlo como a sí mismo. Saúl, por su parte, aquel mismo día lo tomó a su servicio y no lo dejó volver a casa de su padre. Y Jonathan y David se juraron eterna amistad, porque Jonathan quería a David como a sí mismo. Además, Jonathan se quitó la capa y la túnica que llevaba puestas y se la dio a David, junto con su espada, su arco y su cinturón. Tanta capacidad demostró David para cumplir con todo lo que Saúl le ordenaba hacer, que Saúl lo puso al mando de hombres de guerra. Esto agradó a todo el ejército y a los oficiales de Saúl. Sin embargo, cuando las tropas regresaron después que David mató al filisteo, de todas las ciudades de Israel salieron mujeres a recibir al rey Saúl, cantando y bailando alegremente con panderos y platillos. Y mientras cantaban y bailaban, las mujeres repetían: 1000 hombres mató Saúl y 10.000 mató David. Esto le molestó mucho a Saúl y muy enojado dijo: a David le atribuyen la muerte de 10.000 hombres y a mí únicamente la de 1000. Ya solo falta que lo hagan rey. A partir de entonces Saúl miraba a David con recelo. Al día siguiente, el espíritu maligno mandado por Dios se apoderó de Saúl y éste se puso como loco dentro de su palacio. David estaba tocando el arpa, como de costumbre, y Saúl tenía su lanza en la mano. De pronto Saúl levantó la lanza con la intención de clavar a David en la pared, pero David esquivó a Saúl 2 veces. Saúl tenía miedo de David, porque el Señor ayudaba a David, pero ya no lo ayudaba a él. Por eso le retiró de su lado y lo nombró comandante de un batallón, al frente del cual salía a campaña y volvía. Y como el Señor lo ayudaba, David tenía éxito en todo lo que hacía. Por eso Saúl tenía miedo de él al ver cómo prosperaba. Pero todos en Israel y Judá querían a David, porque él era quien lo dirigía cuando salían a campaña y volvía. Un día Saúl le dijo a David: te voy a dar como esposa a Merab, mi hija mayor, con la condición de que seas un guerrero valiente y pelee las batallas del Señor. Saúl pensaba que no necesitaba matarlo él personalmente, sino que de ello se encargarían los filisteos. Pero David le respondió: nada soy yo, ni nada son mis familiares en Israel para que yo sea yerno del rey. Sin embargo, cuando llegó la fecha en que Saúl debía dar su hija Merab como esposa a David, en vez de dársela a él, se la dio a Adriel de Meloá, de Meolá, Meolá. Pero Mical, la otra hija de Saúl, estaba enamorada de David, y cuando se lo dijeron a Saúl, le agradó saberlo, pues pensó dársela a David como esposa para que ella lo hiciera caer en mano de los filisteos. Entonces le dijo a David por segunda vez: ahora sí vas a ser mi yerno. Después Saúl ordenó a sus servidores: hablen ustedes en privado con David y díganle que yo, el rey, lo quiero mucho y que todos mis servidores lo estiman y que él debe ser mi yerno. Los servidores de Saúl fueron a decirle todo esto a David, pero David les contestó: ¿y creen ustedes que llegue a ser yerno del rey? ¿Y creen ustedes que llegar a ser yerno del rey es tan fácil para que alguien pobre e insignificante como yo? Los servidores de Saúl fueron y le contaron a este lo que David había dicho. Entonces Saúl, con la intención de que David cayera en manos de los filisteos, les contestó: díganle a David que en lugar de la compensación que se acostumbra a dar por esposa, yo el rey prefiero que me entregue 100 prepucios de filisteos para vengarme de mis enemigos. Los servidores de Saúl le comunicaron estas noticias a David, y David consideró apropiada la oportunidad
de llegar a ser yerno del rey antes de que el plazo se cumpliera. David tomó a sus hombres y fue y mató a 200 filisteos. Luego llevó los prepucios de estos al rey y se los entregó para poder ser su yerno. Entonces Saúl le concedió a su hija Mical por esposa. Pero al ver y comprobar Saúl que el Señor ayudaba a David y que su hija Mical lo amaba, llegó a tenerle más miedo que antes y se convirtió en su eterno enemigo. Por otra parte, siempre que los jefes filisteos salían a campaña, David tenía más éxito que todos los demás oficiales de Saúl, por lo cual llegó a ser muy respetado.